¿Cómo están? Quedó un poquito así como con la voz un poco molesta. Así que les pido perdón si cada cierto tiempo voy a estar haciendo... Quiero confesarles que usualmente yo paso como el limpio mis notas. Esta vez quedé con letra de médico. Mis notas, perdón, Lisette. Pero no las quise pasar porque quería que quedaran así como orgánicas, como lo que iba fluyendo, y no quise volverlas a organizar porque a veces pasa que cuando uno las vuelve a organizar como que le va quitando cosas, como entonces, si a veces me detengo es porque no estoy entendiendo la receta que escribí. Para mí siempre es un gran honor estar acá hablando de lo que Papá Dios pone en nuestros corazones para poder compartir con nosotros mismos, porque sé que suena repetitivo y trillado, pero usualmente siempre habla Dios primero en nuestro corazón, porque sería ilógico que yo hablara algo que no sé, o que no he vivido, o que no he experimentado, o que no he sido confrontada. Y vuelvo y repito, sé que suena trillado, pero la primera persona que fue confrontada con este mensaje pues tenía que ser yo, ¿sí? Para poder traerlo realmente vivido a este momento. Así que yo sé que John Esteban oró así súper lindo, pero yo quisiera que oráramos nuevamente, porque yo sé que Papá Dios siempre tiene una porción preparada para cada uno de nosotros y que es traducido a nuestra necesidad y a nuestro corazón. Porque siempre hay un mensaje general y yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno dice, oye, esta palabra debería ser para tal persona. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? No, nunca. Vaya, pastora. No pasa en esta iglesia, pero yo quiero que hoy Dios nos hable a nosotros. Que no le envíe el mensaje a nadie más. No quiero que seamos egoístas, pero que hoy nos deleitemos Él y nosotros. Que tú puedas decirle, Señor, lo que tengas que decirme, dímelo a mí. No quiero tener metido en la mente a nadie más. O a quién podría yo decirle, eso es lo que tienes que aprender tú. Sino que podamos decirle, Señor, esto es lo que yo necesito aprender hoy. Yo voy a empezar introduciendo todo lo que hemos estado estudiando durante este tiempo. Voy a hacer un leve resumen, lo prometo. ¿Y de qué estamos hablando en esta serie? Cultura de honra. ¿Y cuál es el tema del año? Cultura de reino. Y yo quiero que repasemos qué significa honrar. Significa respetar, enaltecer. Se deriva del hebreo kabod, que significa gloria. Implica alabar a través de la obediencia. ¿Y qué es cultura? Voy a hacerlo muy general, pastor, no me voy a ir con los términos tan profundos que dio el pastor en la primera prédica, pero es cultivar, y eso implica una acción. Debemos preparar un terreno, ¿verdad? Yo tengo aquí todos los puntos que dijo el pastor, que fueron 4, pero voy a resumirlos así rápidamente. Preparar el terreno, sembrar y estar pendiente de la cosecha, ¿sí? Lo que quiere decir que si unimos los dos, para repasar, cultura de honra es preparar, ¿verdad? Y esa preparación ha sido este tiempo. Estamos recibiendo información, técnicas de poder ir a sembrar. Estamos preparando nuestro terreno. ¿Que nuestro terreno sería qué? Nuestro corazón. Estamos recibiendo palabra que nos permite ajustar, arreglar, preparar. ¿Sí o no? Pero necesitamos llegar al momento donde sembremos, y esa sembrada requiere que llevemos a la práctica lo que hemos estado aprendiendo. Porque muchas veces quedamos en el proceso de recibo, lo que se llama ahora mismo, quedamos infoxicados con una cantidad de información buena, excelente en algunos puntos de nuestra vida, pero no pasa nada. Entonces quedamos llenos de conocimiento, pero no llevamos a la práctica. Entonces, llevando a la práctica, si estamos aprendiendo una cultura de honra, quiere decir que a alguien tenemos que honrar, ¿sí o no? Y creo que Nati nos habló de ese tema. ¿A quién debemos honrar? Y yo hice una lista muy rápida. Primeramente a Dios, a nuestros padres,
a nuestros líderes y pastores, a nuestras autoridades en general, y toda persona que genere en nosotros respeto merece honra. ¿Es así o hice un resumen muy rápido? Ok. Pero todas tienen un mismo principio, partiendo desde Dios hasta las personas que tenemos o merecemos darle honra porque generan en nosotros respeto. Todas cumplen un principio y es obedecer y respetar. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Ok. Pastor, yo le voy a confesar que me tuve que hacer una información, pedir allí como unas notas como que ven acá, para poder recordar el tema del pastor Elías, lo voy a confesar, porque ese domingo tuve que apartarme a hablar ciertas cosas. Y me di cuenta lo importante que es no perdernos ninguna, porque se pierde el entrelazado. Entonces me tocó preguntar como que adicional, porque dije, no quiero que de pronto el Espíritu Santo vaya a sonar repetitivo conmigo. Pero el pastor estuvo hablando de lo que implica honrar con humildad y disponer nuestro corazón también para honrar. ¿Es así, pastor? Ok. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos a quién debemos honrar, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto que sabemos y con las personas que sabemos que tenemos que honrar? Y yo quiero que por favor tengan listo ahí, de pronto no lo vamos a leer enseguida, y vamos a estar en Primera de Samuel, el capítulo 2. Ténganlo ahí listo, porque voy a entrar como en contexto, porque no lo voy a leer todo. ¿Quién era Elí? ¿Alguien sabe? ¿Quién era Elí? Pastor, gracias. Voy a decir como mis estudiantes cuando siempre responde el mismo. Que no sea el pastor, por favor. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote, pero también era el juez de Israel. Quiero decirle que él cumplía dos funciones. Era sumo sacerdote y era juez de Israel. Y en hebreo, Elí, que de hecho no es con I latina, sino con Y, significa exaltar a Yahvé. Qué significado tan lindo. Yo siempre que tengo la oportunidad de conocer a alguien y poder tener como el significado de su nombre o la raíz de donde viene ese nombre, me gusta hacerlo porque es que eso lanza también a nuestro destino. Aunque parezca como muy como que, ay, así me llamo Paula, ay, así me llamo Jimena, pero realmente cuando conocemos el contexto, que ojalá siempre fuésemos guiados a ponerle el nombre que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón a nuestros hijos, ¿sí? Yo traté de ser muy intencional con el nombre que le puse a mis hijos, ¿sí? Para que ellos sientan como esa identidad clara desde su nombre, ¿sí? Pero Elí tenía un nombre que decía exaltar a Yahvé. Y leíamos anteriormente que la honra era ¿qué? Exaltar, ¿sí o no? Quiero dejarlo allí porque cuánta responsabilidad había sobre Elí. Era sumo sacerdote en los tiempos en donde era claro el formato de lo que cumplía un sacerdote. No quiero decir que ahora no, pero en ese momento si no lo cumplía bien había, como dice mi hijo, muerte. ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar las dos responsabilidades de entre los puntos básicos. Como sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que oficiar las ofrendas bajo la ley de Moisés. Ofrendas en sacrificio de Pascua, ofrendas de pecado y culpa, liberación, y todas las que el pueblo de Israel traía. Él tenía que oficiarlas, él le tenía que estar pendiente, él tenía que hacer todo lo que implicaba estar al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero adicional era juez de Israel. Era escogido por Dios para librar a los israelitas de sus enemigos. Este hombre estaba ocupado, bastante ocupado. Entonces por esto tenía ayudas. Y ahí tocamos el tema de que él tenía 2 hijos, de los cuales también eran sacerdotes. Y aunque eran sus hijos y cumplían funciones, también eran su responsabilidad. Y pasaba algo con sus hijos. Y lo contextualizo porque ahorita lo vamos a leer. No cumplían nada. No hacían el check para nada. Eran desobedientes estando en una posición de autoridad. Eran
tenían o más bien, tenían una conducta de libertinaje contaminando el templo. ¿Sí? Y aparte de eso, pues eso manifestaba una clara desobediencia a Dios, pero también a su padre. ¿Sí? Hicimos check en algo bueno. De pronto también olían un poquito feo. ¿Sí? No hacían check para nada, pero estaban en autoridad. Tenían una responsabilidad. ¿Les quitaba la responsabilidad de estar haciendo las cosas de manera inadecuada? No la quitaba. Y aquí también entra un personaje que muchas veces se ha hablado, y es Samuel. No sé si sepan la historia de Samuel, pero viene una mujer que no podía tener bebés, estaba muy triste. Para mí, resumiendo, estaba en depresión, ¿verdad? Y con una frustración, un nivel de frustración bárbaro. Y esta mujer clamó a Dios por un hijo. Y esta es la mujer que la verdad a mí me asombra su obediencia. Porque una vez recibe a su hijo, dice, no es mío. Se lo entregó como ofrenda a Dios. Y creo que lo estuvo amamantando, no recuerdo bien el tiempo que estuvo con él amamantándolo, o sea, como para que estuviera fuerte. Y se lo entrega, ¿a quién? A Elí. ¿Era de la línea de Elí? No lo era. Pero fue como sumado a ese templo que gobernaba, por decirlo así, Elí. Y empieza a crecer, y este hombre no era sacerdote, fíjense. Él era ayudante. Él estaba ahí, sirviendo. Y creo, no sé si fue Nati o John Esteban, I don't know quién, no sé, no me acuerdo quién fue, que habló sobre Elí, o el pastor, no recuerdo. Natalia, ok, sobre el llamado y todo esto. Este es Samuel, ¿sí? Entonces, para que entremos en contexto, todo esto es la introducción, voy a llegar a un punto, por favor. Samuel era solamente ayudante, pero hay algo que quiero destacar en él: su humildad, su obediencia y la honra a la casa de Dios y al pueblo de Dios, al igual que a Elí. Porque en el momento en que le servía a Elí, era servirle al pueblo también. Porque él estaba pendiente de todos esos procesos que tenía que estar acompañando a Elí. ¿Sí? Entonces digamos que era como el buen hombre, ¿sí? Al que se le hacía check, el que se podía llevar la medallita, ¿sí o no? Ahora sí vamos a ir a Primera de Samuel. Y quiero que leamos desde el versículo 27. Lo voy a leer en una versión que es que me toca volver a revisar, en una versión internacional. Así dice, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, que quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Hago un stop. ¿Qué hacían los hijos de Israel? Los hijos de Elí. Me ponen así como los pelitos de punta porque cuando yo tengo un problema, porque es un problema, que en algunas cosas son muy esquemáticas, entonces cuando se sale el orden a mí me da como una cosita en la espalda. Cuando leía esto me daba la cosita en la espalda. Estos hombres, cuando iban al pueblo de Israel a llevar sus ofrendas, hacían lo que se les daba la gana. Llegaban y metían el tenedor como que esto es mío, me lo voy a coger. Ustedes pongan aquí carne cruda. Hacían todo lo contrario a lo que estaba en la ley de Moisés. Hoy no voy a ahondar en eso. Los invito a que se lo puedan estudiar después para poder comprender cuál era el nivel de desobediencia de los hijos de Elí. Dios se da cuenta y manda un mensajero. ¡Qué vergüenza para Elí! O sea, lo digo por la posición en la que estaba. Es como cuando uno lo llaman del colegio, los que somos papás. O sea, oye, ven acá, pasó vergüenza porque no me di cuenta antes. ¿Les ha pasado? A mí no me ha pasado mucho, pero hay cosas que uno siente como que debí verlas
O tal vez las estamos viendo y las estamos ocultando. Mira lo que le pasa. Entonces dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. ¡Qué dolor! Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero en este momento Dios tuvo que decir stop con esta situación. Stop con esto, y aparte de eso te pongo la consecuencia. Le está diciendo que ninguno más va a servir. El nivel de molestia llegó al punto de decir: ven acá, es que no es así. Tengo que cortar con esto. Y dice: en efecto, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia al bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y entonces uno dice: que pase por aquí la espada, que no me toque a mí. ¿Sí? Por eso necesitaba ponerlos en contexto: quién era Elí, todo lo que había hecho. Pero se dejó nublar. Y el mismo Dios le dice: honraste más a tus hijos que a mí. Que el Señor nos dé la sabiduría para no desviar lo que realmente Él quiere, por creer que estamos amando, por creer que estamos cuidando. Porque es nuestra responsabilidad que nuestros hijos no nos quitemos responsabilidad. Y cuando hablo también de hijos espirituales y de hijos que nacieron de nuestro vientre, es que Dios se los está entregando y es nuestra responsabilidad. En algún momento serán sus decisiones, bien es cierto, y es allí donde nosotros decimos: descansamos, Señor, ¿verdad? Pero que no nos toque hacer eso. Y esas son las consecuencias tangibles. Y este era mi ejemplo de poder decir: ok, esta es la manera en cómo podemos practicar o no practicar lo que hemos aprendido. Esta es como nuestras dos líneas. Ok, si quiero llevar a la práctica, ¿debo ser como los hijos de Elí o debo ser como Samuel? ¿Sí? Y bueno, y todo lo que sigue después es muy interesante, ¿verdad? Los que quieran seguir estudiando. Y yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Ustedes se asombran con lo que le pasó a Elí? ¿No te asombra? Pastor, no le asombra, perdón. Asusta. Nos asombra, nos inquieta. Ahora quiero que me confiesen qué es lo primero que viene a su mente. Es decir, ¿qué le pasó a Elí? ¿O qué viene a su mente? Quiero que alguien levante la mano y diga: no, y lo primero que se me vino a la mente fue esto. Cuando vemos lo que le pasó a Elí, ¿qué se les viene a la mente? Tómense ahí un segundo, no tiene que ser inmediatamente. ¿Qué se me vino a la mente? Pensemos. Ok. El pastor es introspectivo, por eso responde de esa manera. ¿Debemos corregir? Ok. ¿Qué estoy poniendo en primer lugar? Ok. Aquí todas las respuestas son correctas, ¿verdad?
Y sé que es importante la cuestión de los hijos, pero quiero que nos enfoquemos en Elí, en lo que él tenía que hacer, ¿sí? Como sacerdote, como juez, como quien tenía autoridad y tenía que administrar la casa de Dios. Y yo me voy a atrever que así como les decía ahora, que a veces nos pasa que cuando estamos recibiendo una palabra de Dios decimos, uy, esta le caería súper bien a esta persona. Y yo puse como dos opciones que posiblemente, que ya me di cuenta que no son, de pronto solamente me vinieron a mí. Es uno, yo no lo quiero hacer. O sea, no quiero hacer lo que hizo Elí. Y creo que en eso todo el mundo piensa igual. ¿Es así o no es así? O sea, la sensación es que yo no quiero cometer el error que cometió él. Y la segunda es, yo no lo haría así. Yo lo hubiese hecho diferente, ¿sabes? Si yo fuese Elí, yo lo hubiese reprendido ese pelado. Lo hubiese sacado y váyase para hacer otra cosa y subo a Samuel. ¿Alguno pensó así? Puede ser. En nuestra realidad, usualmente cuando vemos a alguien haciendo algo inadecuado, tomamos la segunda opción usualmente, ¿saben? Decimos, yo no lo hubiese hecho así. Óyeme, ¿por qué actúa así? ¿Por qué es tan inmaduro? ¿Por qué es tan inmadura? ¿Por qué se deja llevar por las emociones? ¿Soy yo la única? Ok. Hoy nos encanta juzgar a Elí y decirle, oye, me lo hiciste mal, no quiero ser como tú, Elí. Entonces, dejémoslo allí y pronto solamente soy yo la que pienso así. Me encantaría saber cómo nos ve Dios entonces. Vamos a ir a Apocalipsis 1, del 5 al 6. Quiero confesarles que uno de mis libros favoritos es el Apocalipsis. Y dice, yo voy a leerlo desde voy a leerlo desde el 5. Y dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiero decirte que tú y yo somos Elí. Que tú tienes la misma responsabilidad que tenía Elí. La misma. Porque Dios nos ve como vio a Elí. Y de la misma manera como pudo haberle molestado, y con esto no quiero que caiga juicio sobre nuestra vida, sino que podamos entender que hemos sido llamados sacerdotes de este reino que el Señor nos está entregando. Y es allí donde ponemos en práctica todo lo que hemos estado hablando. Estamos hablando del reino, de la cultura del reino. La cultura del reino es que tú haces parte de ese reino, pero que tú también eres sacerdote de ese reino. Por lo tanto, tú debes ser gestor de honra en ese reino donde tú eres sacerdote. ¿Sí? Quiero que vayamos a 1 de Pedro 2, del 4 al 9. Solamente para confirmar esto una vez más. Yo quiero que lo leamos desde el 4, dije, ¿verdad? Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales están edificando una casa espiritual. Es decir, somos su altar. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. La otra versión no dice santo. Ok. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa.
Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también, me encanta ese pedazo, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay una canción, creo que de Jesús Adriano o de alguien más, que dice este pedacito exactamente. A mí me encantaba cuando yo empecé a ser cristiana y yo decía, qué lindo este mensaje. Real sacerdocio. Una vez más, el Señor nos confirma cómo nos ve. Pero aunque cueste un poco y nos duela masticar, el versículo 8 dice que también puede ser una piedra de tropiezo, una roca que hace caer ¿al qué? Al que desobedece. ¿Sí? Entonces volvemos al principio de la honra, que es obedecer y respetar. ¿Sí? Eso somos, y somos llamados a darle honra primero a Él. La pastora decía, lo primero que me pregunté fue, ¿qué tengo primero? ¿Verdad, pastora? Fue lo que usted se preguntó. No sé dónde dejé mi celular, pero quiero leer algo textual. Por eso digo. Gracias. Hay algo que quiero leer textual que lo aprendimos en las casas de pan. Quiero decirle que nuestra casa de pan ayer fue bastante particular, pero tuvimos la gran oportunidad de escuchar a una mujer que habló de su corazón y que nos enseñó una cantidad de cosas. Y no quiero dejar de lado de pronto lo que era la esencia, que era la palabra, pero hay momentos donde uno dice, es tiempo de escuchar. ¿Sí? Pero aún así yo había estudiado y dije, ok, esto lo puedo también como agregar. Y así como lo aprendíamos ahora, que hay personas que merecen ese respeto y esa honra, yo honro a esta mujer esta mañana, está sentada allá atrás. Fue tan hermoso escuchar cada una de las cosas que ha venido viviendo y lo que yo sé que Dios va a empezar a gestar en tu vida, ¿viste, Liz? Así que yo sé que el Señor siempre se ingenia la manera de conectarnos para poder aprender los unos de los otros, y pensamos que solamente tienes que estar como en un nivel, no sé, de autoridad altísimo para los hombres para merecer la honra, y tú mereces hoy esa honra como mujer valiente que eres, ¿sí? Y hago esa introducción porque no estudiamos lo que teníamos que hacer en la casa de pan, pero crecimos un montón ayer. Y mientras lo voy buscando, de pronto me voy adelantando acá en lo que quería decir. Y es que definitivamente cuando nosotros nos conectamos, tanto en lo que Dios está hablando domingo a domingo, pero también lo que hablamos en las casas de pan, no hay forma de escaparnos, de que haya fruto, que algo pase en nuestras vidas, porque es que estamos ligando todo con todo. Así que no se pierdan de esos momentos de crecimiento, no se los pierdan. Entonces, allí en lo que teníamos que estudiar, estaba hablando de la cita bíblica que de pronto está como bandera sobre buscar a Dios, ¿verdad? Primero, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Y aquí explicaban como el significado como literal de buscar, ¿sí? Y decía que era específicamente adorar, ¿sí? La acción implícita en esta definición es una forma de adoración para Él. Y yo decía, Señor, o sea, es que una cosa lleva a la otra. Si yo te busco con esta intención de no buscar nada más, sino de solamente buscarte a ti, se vuelve una acción de adoración, y en medio de esa acción de adoración, ¿qué terminamos? Terminamos haciendo lo que Él quiere.
Es inevitable cuando le estamos adorando poder recibir de parte del Espíritu Santo una guía clara de lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Y qué terminamos? Obedeciendo. Y si lo obedecemos, ¿qué hacemos? Le honramos. El Señor, para mí, Dios es un artista. ¿Sí? Porque Dios nos dibuja un sol nuevo todas las mañanas. Dios dibuja un atardecer nuevo todas las tardes. Pero Dios es matemático también. Y por eso la tierra gira lo que tiene que girar. Y por eso el sol hace lo que tiene que hacer en cuanto a física y matemáticas. Y el Señor es de estructura. El Señor es de paso a paso. Mira, si tú haces esto, te pasa esto. Eso es lo que se llama lógica matemática. ¿Sí? Y a mí me encanta cuando John Esteban predica porque siempre mete como esa parte de la física de Dios. Porque es que no podemos quitar de un lado que el que nos ha dado todas esas habilidades es nuestro Dios. ¿Sí? Es sanador. ¿Sí? Y tantas cosas que podríamos hablar hoy. Pero que yo quiero decirles que hay un paso a paso claro, chicos, y que ya los estamos recibiendo hoy. Y que ya los tenemos, pero que necesitamos llevarlos a la práctica. Y que nos está diciendo, Señor, búscame a mí, no por lo que te voy a añadir. Y la pastora en estos días compartía un video. No por lo que yo te voy a añadir. Deja eso al lado, que igual te lo voy a dar si me sigues a mí. Pero que ese no sea nuestro propósito inicial. Vengo a la iglesia porque es que estoy buscando algo. El que busque, pero que sea Él. ¿Sí? Entonces, nuestra función es deleitarnos en lo que hacemos para Él. Porque al fin y al cabo todo, estas cosas que yo he aprendido, no de manera fácil, el poder decir, Señor, estoy para lo que tú me necesites y tú encárgate de lo demás. Y viendo así como la tormenta persiguiéndote, y tú decir, ok, Señor, tú encárgate de eso. Sí, pero solamente en el momento en que entendemos esa estructura, que es que mejor es por esta puerta, porque lo demás el Señor lo va limpiando. Es mucho más fácil que decir, espérate Señor, yo voy a limpiar y ahorita te busco. Déjame arreglarlo, es que yo sé cómo es esa persona, yo sé cómo soy yo sé cómo son mis hijos. ¿Sí? Quiero que vayamos al Salmo 102. Hay una versión, y la verdad, yo creo que es la única versión que dice eso, porque las demás dicen otra cosa. De hecho, esta versión que está aquí no va a decir lo que yo quiero decir. Pero el Salmo 112. 112. ¿Ah? No. 112. 112. Perdón por mi mala pronunciación. 12. Ahora sí, dice la pastora. ¿Esto por qué se está pasando? Ok. Vuelvo y repito, hay una versión que lo dice de una manera diferente, pero igual quiero leer acá. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor. En otra versión, en la única que encontré, dice, dichoso el que honra al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Y de ahí en adelante, dice una cantidad de añadiduras impresionantes, que será agregado a los hijos no sé qué, que dominarán el país, la descendencia serán justos. Y yo pensaba en Elí otra vez. Ay, Dios mío. Elí perdió todo eso. Hay una cita bíblica en Apocalipsis que confrontó mi vida hace exactamente 5 años, en donde me dijo, me encanta lo que tú estás haciendo o lo que hiciste en el pasado, pero solamente tengo una cosa contra ti. Y es que has dejado tu primer amor.
Y no les voy a decir cuántas cosas sentí ese día cuando el Señor me confrontó. Porque de nada sirve lo que hagamos en el pasado si perdemos de foco a quién tenemos que honrar, a quién tenemos que mirar, en dónde debe estar nuestra mirada. Y pensaba en Samuel. Samuel, después de que Elí se va, se vuelve uno de los profetas de Israel. Pero Samuel no era de la línea de Elí. Y Samuel es como tú y como yo, fuimos injertados en una nación que no nos pertenecía. En una nación que es preciosa para Dios. Pero Dios dijo, ok, no eres de la línea de David. Pastor, no eres de la línea de David, Ruth. No eres de la línea de David, todos los que estamos acá. Pero a través de Cristo, a través de su sangre, fuimos injertados en una línea en donde nos hace coherederos con Cristo, hijos del Padre y con una responsabilidad como sacerdotes y reyes de este reino que el Señor nos ha entregado. Y yo estuve leyendo, otras cosas que de pronto me hacían entender muchísimo más como esa porción especial que Dios entregó a Samuel. Pero apartando a Samuel de la historia y poniendo a nosotros como aquellos que hemos sido llamados, como aquellos que hemos sido apartados, como aquellos que hemos sido salvados, rescatados, sanados, levantados. Y si de pronto estás en el proceso de ser rescatado, de pronto estás en el proceso de ser sanado, hay algo que está escrito y que no se puede mover, y es que el Señor te ve como sacerdote. El Señor te ve como ese rey de lo que Él ha dispuesto como este reino, como esos embajadores de Cristo para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, que es decir las buenas nuevas de Dios. Pero para poder entender todo esto, nosotros necesitamos ser conscientes. Y Pam me decía, esta canción para mí es muy especial y lo hablábamos las dos. Aquellos que el Señor nos ha sacado del lodo, podrido y oloroso, entendemos lo que significa que el Señor ponga nuevas vestiduras. Entendemos, la mamá de Samuel todos los años le hacía un efod y se lo llevaba. Hay un pedazo donde describe cómo era el efod de Samuel. Era colorido, era tejido por su mamá, la cual nunca estuvo con él. ¿Sí? Pero entendió que él era precioso, que había que prepararlo para Dios. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. En ese tiempo no tenían la oportunidad, si recordamos lo que Nati explicaba ese día, él ni siquiera había escuchado antes la voz de Dios. Él escuchaba la voz de Dios a través de otros. Tú y yo tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios y escucharlo a Él. Al Dios del universo, al que permite que el sol no nos queme y se venga encima de la tierra. Al que mantiene las aguas en su posición. Al que nos mantiene vivos hoy porque le ha placido. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la paga de las faltas es la muerte. Y yo les decía, en ese momento, ¿qué pasó? Pues vida no vino la vida de Eli. Y conocemos tal vez muchas veces lo que significaba que se amarraban la cuerda, entraban al templo, porque es que si no estaban bien, morían allá adentro. Y la única forma de sacarlos era con una cuerda. A mí me encanta leer ese tipo de cosas porque es que son muy interesantes.
A veces perdemos el valor de la presencia de Dios porque la tenemos aquí. La tenemos a nuestro acceso. Nos volvemos, así como nos pasa ahora con la información. Como es tan rápida, como es inmediata, le perdemos valor a muchas cosas. Antes, y quiero comentarles esto porque lo he estado pensando toda la semana, cuando una de mis hermanas se vino a vivir a Cartagena, que yo siempre lo he visto, que Cartagena es como esa tierra que vinimos a conquistar como familia para sanidad. A veces lo veo así porque, no soy yo, porque yo soy santanderiana y les voy a decir, ya en este momento llevo más tiempo en Cartagena que lo que duré en Bucaramanga. Hay muchas cosas que no me acuerdo de Bucaramanga y a veces me da como dolor. Hay muchas cosas que ya ni sé cómo son allá en mi ciudad. Y eso también habla a veces de nuestra identidad. Pero una vez yo llegué a Cartagena, yo sabía en mi corazón, a pesar de que en ese momento no era una seguidora de Cristo, que algo en mi vida iba a ocurrir. Porque les confieso que fue una manera bastante, y esto creo que nunca lo he dicho, y es que yo siempre llevaba un diario con Dios, a pesar de que yo no tenía una relación, no sé, era extraño. Toda mi vida llevé un diario con Dios. Y estaba pasando por un episodio bastante fuerte en mi vida, emocionalmente, financiero, en mi casa, una cantidad de cosas, y me intoxico de una manera extrañísima con un químico y me empezó a dar una taquicardia, o sea, estaba yo vuelta loca, yo no me veía, o sea, estaba a punto de sentir que iba a morir. O sea, fue una de las experiencias. Yo nunca he estado drogada, pero yo me imagino que yo estaba muy drogada, sí, porque este químico lo inhalé y estaba yo mal. Me acuerdo que mis papás estaban como mirando qué se hacía, no había el dinero para llevarme a un médico. Entonces dijeron, ¿cómo que se iba a morir? ¿Qué le iba a pasar? Yo sentía que el corazón ya lo tenía aquí. Y yo llego y le digo a mis papás, me voy a morir. Y me he dado cuenta que no hablo mucho de esto. Y les dije, gracias por todo. Gracias por los sacrificios. Pero me voy a morir. Imagínate tú recibir eso como papá. Mi mami le provocó pegarse al techo. Yo no sé mi mami qué fue lo que hizo, qué fue lo que me dio. Pero enseguida a mí se me quitó a mí se me durmieron los brazos, se me durmieron las piernas, yo no coordinaba lo que decía. Y cuando yo logro quedarme dormida esa noche, ya del cansancio y de todo lo que luchó mi cuerpo, lo único que estaba en mi mente era, vete para Cartagena, porque allá va a pasar algo. Yo me levanté esa mañana, cogí el teléfono y le dije a mi hermana, cómprame un tiquete porque me voy. Mi hermana, ¿para dónde? Y yo, para Cartagena, porque allá es donde tengo que estar. Y la gente pensó que yo estaba huyendo de Bucaramanga. No, yo estaba yendo donde tenía que ir. Porque si yo no hubiese venido aquí, muchas cosas no hubiesen pasado en mi vida. El Señor necesitaba traerme aquí sola, a vivir todas las cosas que he vivido en esta ciudad de bendición, porque para muchos creerían que esta ciudad no es de bendición para mí. No tengo ni un solo familiar acá, pero ustedes son mi casa. Y el Señor ha hecho lo que ha tenido que hacer en este lugar. Y yo escuché la voz de Dios sin saber que era Dios. Y Samuel escuchó el llamado de Dios sin saber que era Dios, y por eso dudó y le decía, Eli, ¿me estás llamando? Y él no. Hasta que Eli le dice, oye, ¿no será Dios? me di pregúntale, Señor, aquí estoy. Sí. Esos somos nosotros, los que necesitamos escuchar la voz de Dios porque está aquí con nosotros. Y yo quiero que esta mañana, de esa manera como de pronto tenemos dudas, tenemos preguntas para Dios, nos permitamos que el Señor unja nuestras cabezas. Y hacía la introducción porque Pam me decía, wow, cuánto significa cada una de estas palabras de esta canción. Y decíamos, Pam y yo decíamos, o sea, realmente Dios aparejó todas nuestras vidas para en un momento coincidir y decir, tú lo viviste de una manera, yo lo viví de otra, pero al fin y al cabo quien nos rescató fue el Señor.
Quien nos puso nuevas vestiduras fue mi Dios. Quien ungió mi cabeza fue el Señor. Y el que me está llamando a su mesa es Él. El que te está llamando a su mesa es Él. Nadie más te va a amar como te ama Él. Así que yo quiero que en esta mañana, es mi anhelo, pero es tu decisión, que nosotros nos podamos poner de pie y que le podamos decir al Señor: anhelo que esta mañana tú unjas mi cabeza como ese sacerdote que tú me estás viendo, como esa sacerdotisa que tú ves en mí. Y que nos podamos deleitar en su presencia, en lo que Él quiere en esta mañana afirmar en nuestros corazones. Porque que no se nos olvide qué es lo que estamos aprendiendo hoy, a honrarle a Él. Que no perdamos de foco que es que quiero la unción. Y entonces me concentro en que quiero que Dios me unja. No, es entender que Él anhela ungirnos para su propósito, pero que ¿cuál es nuestro propósito inicial? Adorarle a Él y poder honrarle con cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, y que no perdamos de foco que nuestra mirada primeramente en Él. La semana pasada, a nosotros como cantantes, una de las cosas que nos hacen distraer mucho es que nos falle la voz. Eso es un golpe duro en el pecho. Cuando nosotros como músicos nos falla una mano. Cuando Adolfo tuvo el accidente, yo creo que nadie pudo sentir lo que sentimos, lo que somos los músicos, decir, su instrumento, su medio. Porque adicional de hacer música, nosotros la hacemos también para Dios. Entonces nos cuesta cuando decimos: Señor, ¿y si no la tengo, qué hago? Creo que fue la primera pregunta que me hice cuando Adolfo se accidentó: y si no lo tiene, que te siga adorando. Y a veces tenemos que quitar de un lado nuestro don, nuestra habilidad, y decir: ok, tal vez hoy no voy a cantar tan bien. Y que nos disculpen, iglesia, cuando no tocamos bien, cuando no lo hacemos bien. Lo hacemos con todo el amor, pero a veces no lo hacemos bien. Pero créanme que como aquella que conozco un poco, porque sé que el que conoce el corazón profundamente es el Señor, que cada uno de los que estamos acá lo hacemos porque queremos honrar a nuestro Dios, aunque nos equivoquemos y aunque nos cueste muchas veces. Pero iglesia, no somos los únicos llamados a adorar. Porque no se trata de música, y sé que suena trillado. Se trata de ser quienes honramos a Dios en nuestro día a día con lo que somos. Pero qué rico es deleitarnos en estos tiempos. Y qué rico es deleitarnos como iglesia, como familia. Así que yo te invito que con tus propias palabras le digas al Señor lo que le quieres decir en esa mañana. Qué hermoso es este momento, Señor.